Pongamos el tema sobre la mesa y bueno, pues es ante todos estos acontecimientos en Quintana Roo con la llegada de los elementos del FBI, de la DEA, de la Policía Montada de Canadá, ¿se confirma la unión de los cárteles mexicanos con grupos delictivos extranjeros? ¿O qué es lo que podríamos pensar al respecto? Ese es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan un estupendo fin de semana. Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, gusto en saludarte viernes. A ver, es un gran tema y yo creo que no es nuevo. El tema de la incursión de los grupos criminales en nuestro país tiene historias muy viejas, seguro muy antiguas, de hace muchos años, Víctor, y esto parece que, bueno, ha ido moviéndose, se ha ido cambiando. Hace un rato que hablabas con algunos de nuestros compañeros ahí en Mega Noticias, hablabas de Acapulco, ¿sí? Así es. Recuerdo el paraíso de este país, Acapulco, sede de estrellas internacionales, uno de los lugares paradisíacos del mundo, así es, ¿sí? Y sin embargo, a partir de hechos de violencia, de secuestros, de asaltos, de robos, se fue descomponiendo uno de los destinos más importantes del país en aquel entonces. ¿Tú lo recuerdas? Incluso el concepto de jet set dicen que se acuñó en Acapulco, Raúl, que forma parte de ese mundo de artistas y tan atractivo, ¿no? Y cómo se fue degradando. A mí me dio mucha tristeza porque fue precisamente el periodo en que me tocó estudiar y trabajar, y yo recuerdo las primeras veces que llegué a ir a Acapulco y las últimas, y era terrible y triste ver la degradación de ese lugar turístico, que sigue siendo, es tanta la fuerza y la belleza de esta región que sigue siendo un atractivo obligado para quienes viven en la Ciudad de México por la cercanía y otros aspectos. Pero finalmente hay que decirlo, se ha degradado de una manera terrible, terrible, malos gobernantes, grupos caciquiles metidos, caciques metidos a gobernantes, delincuencia organizada, contubernio entre autoridades, que dan como resultado pobreza, marginación e inseguridad de uno de los mejores lugares del mundo, no de México, del mundo. Lo has descrito con todas sus letras. Y eso mismo ha pasado ya en la zona de Los Cabos, en San José, en Cabo San Lucas. También el crimen organizado se posesionó de esas zonas. La parte de Puerto Vallarta, donde los hijos de los grandes criminales se reunían a comer en este puerto jalisciense, sí, y los grupos criminales y del reparto de drogas siguen desde luego presentes. Ahí mataron a un exgobernador de Jalisco, ahí mataron a uno de los empresarios inmobiliarios más importantes, al señor Tomé, Felipe Tomé, en fin, y la presencia de los grupos criminales es realmente impresionante. Y lo que está pasando en Cancún se podría haber previsto. Si hace algunos 6, 7 o 8 años hubiéramos hablado de lo que estaba pasando, de lo que podía pasar en esta zona de Cancún, en lo que es el corredor de Playa del Carmen, todo lo que es precisamente la Riviera Maya hasta llegar a Tulum, sí, no pareciera que pudiera ser cierto lo que hoy estamos viviendo. Hoteles que son invadidos por criminales que desde la playa disparan hacia las playas en busca de matar a sus enemigos, los asesinatos y los homicidios que hemos visto. Y lo que me llama la atención, Víctor, dentro de toda esta tragedia que vive nuestro país con el tema de la violencia, es que hoy en la mañana el presidente López Obrador sí no habla de cómo combatir el crimen, no habla de qué hacer para pacificar uno de los destinos turísticos más importantes del país. A él le preocupa, sí, que los agentes del FBI no rompan la soberanía de este país. Eso es lo que él anuncia en la mañanera y no habla del tema precisamente importante que es la pacificación de la zona, del puerto y de la zona turística más importante del país. Me llama la atención, sí, las prioridades muchas veces, sí, en ese discurso populista que escuchamos muchas veces y que dice es que el mismo año, hace un año exactamente, se renovaron las formas, los mecanismos, los protocolos de cómo agentes de la DEA, del FBI, de la CIA podían tener alguna intervención en México sin estar armados y sin hacer operativos, todo investigación. Y hoy nos preguntamos, sí, precisamente este tema, que no se va a permitir la violación de la soberanía del país cuando el crimen está provocando la nota roja más importante de los últimos tiempos.
El presidente no habla de ese tema, Raúl, porque no hay una estrategia, esa es la realidad. Hay un discurso que suple a la falta de estrategia y a la falta de efectividad y de resultados. Lo hemos visto y yo creo que eso ya está fuera de toda discusión. A pesar de que ellos manejan sus propias cifras y sus datos y argumentan que hay avances, lo cierto es que han pasado ya 3 años y seguimos metidos en el mismo problema, o peor todavía. Eso por un lado. Y por otro lado, es más fácil argumentar aspectos de demagogia y ya en cierto sentido hasta trasnochados, que son delicados, claro, y que tienen su valor, pero que están muy desgastados en este país. Hablar de soberanía, de nacionalismo, de patriotismo, son valores, es cierto, y que hay que tenerlos en cuenta porque sirven para construir la identidad, pero no hay que abusar de ellos. Y en este país hemos abusado mucho de eso y le hemos dado un tinte demagógico en el que siempre argumentamos que bajo esos conceptos no se hacen las cosas como deben de ser. Estamos en un mundo de globalización, en un mundo nuevo en el que necesitamos de cooperación y de ayuda. Y está claro, Raúl, que no podemos con la inseguridad en este país. Está claro que necesitamos el apoyo y la ayuda de manera correcta. Yo no estoy señalando que invasiva y que permitamos que se nos metan los gringos y que hagan lo que quieran, pero sí necesitamos una cooperación internacional para un problema que es global. No podemos con los recursos que tenemos y con la deficiente estructura que tenemos resolverlo. Eso es lo que yo concluyo, Raúl, cada vez y me convenzo más. No sé si coincides. Fracaso de esta política en contra de la delincuencia, el pacificar el país hasta el momento, en estos 3 años de este gobierno, no se ha logrado. Seguimos escuchando el discurso de la culpa del pasado y sí, es real. En el pasado tuvimos muchísimos problemas, pero el asunto es que hoy tampoco se ha venido resolviendo absolutamente nada. Hablábamos del tema de las armas, de los decomisos de armas. Los datos entre el sexenio de Peña Nieto y el sexenio del presidente López Obrador en el decomiso de armas, lo podemos ver exactamente, es del mismo tamaño. No hay un incremento, no hay una estrategia, no hay elementos que nos indiquen que vamos mejor. Los datos del secretariado, ya vimos que todos de alguna forma pues encuentran la forma de presentar los datos que convengan a la autoridad, pero la realidad que en el tema de homicidios dolosos, lamentablemente seguimos con un nivel altísimo de homicidios en el país y poco se ha logrado avanzar en esta estrategia. La Guardia Nacional, como tú lo has dicho, se dedica a llegar, a estar, ocupar las ciudades, pero no está conteniendo, pero no está actuando en contra de la criminalidad. Parece que su presencia simplemente piensan que con su presencia va a ser suficiente para inhibir el tema de los delitos y lamentablemente estos meses, estas semanas nos dicen que esto no es exactamente así. Fíjate, la Guardia Nacional hace un despliegues persuasivos, que está bien, ponen cuarteles, ponen soldados, pero están ahí básicamente para hacer presencia, no para actuar como tal, porque por un lado solo el 20% de ellos, según los datos que daban nuestros investigadores, están capacitados para una relación de investigación y de relación municipal, digamos, con el ciudadano promedio. Imagínate. Los demás siguen siendo soldados. Ministerios públicos que deberían de ser los agentes de investigación, quienes investigaran, que no tienen recursos, no tienen capacidad, no tienen mística y simplemente no resuelven delitos. 9 de cada 10 delitos no se resuelven en este país. Policías municipales que están cooptadas, que están comprometidas con grupos criminales y que luego se ven entre dos frentes porque llegó un nuevo grupo criminal a la zona y ellos ya tenían compromisos con los anteriores y ahí están atrapados. Desconfianza entre todas las corporaciones policíacas. Ese es el balance triste a 3 años, así lo veo, Raúl. Totalmente de acuerdo contigo y lamentablemente, insisto, sí, hasta el momento, a 3 años del actual gobierno, no vemos una política que vaya avanzando en el tema de la pacificación del país. Ha habido muchas promesas, ha habido secretarios que hoy son gobernadores, el caso del señor Durazo en el estado de Sonora, tenemos hoy una secretaria que está encargada de muchas cosas, pero que en realidad no hay un trabajo que sea evidente de que estén funcionando las cosas. El presidente se reúne todas las mañanas, según ha dicho, a las 6 de la mañana con el gabinete de seguridad. La pregunta es, pues no se nota, no se ve y lamentablemente, bueno, seguimos en esta situación delicada
para nuestro país, que se ha venido degradando, donde vemos zonas como el estado de Zacatecas hoy, como vemos hoy lo que pasó en Zamora, allá en el estado de Michoacán, donde vemos cómo se ha venido degradando el tema de la seguridad y pues tenemos este tipo de eventos espantosos que ya hemos dado cuenta aquí en Mega Noticias, cadáveres abandonados, cadáveres colgados, sí, tiradero de cadáveres en las carreteras y lamentablemente la cuenta sigue. Esto está preocupante y las autoridades pues en otro tema, o sea, están en revocación, están en echar abajo una ley, vemos todo lo que se está publicando sobre el tema de la familia del presidente López Obrador, el hijo mayor pues alejadísimo del discurso de austeridad, en fin, la verdad es que pues estas son las imágenes de la casa donde vive el hijo mayor del presidente López Obrador allá en Houston, pues muy alejadas de la austeridad, mi querido Víctor. Definitivamente, Raúl, yo creo que eso va a merecer una explicación clara y amplia, y si no, ahí va a quedar para el anecdotario, pero va a quedar también para la historia, porque bien dicen que el dinero y el amor difícilmente se pueden esconder, y ahí lo estamos viendo, mi querido Raúl. Y Raúl, para terminar el comentario de Acapulco con el que tú comenzaste, a mí me preocupa mucho ver lo que pasó en Acapulco, claro, lo que está pasando, pero también ahora me preocupa lo que ocurre en Cancún, que es la joya de la corona en este momento en materia de turismo. Veo el mismo proceso de degradación y de devaluación que se está dando en el lugar más importante en cuanto a recursos, ingresos, lo que representa para este país y lo que representa a nivel mundial. La mayor parte de la gente del mundo conoce México por Cancún. Tú le preguntas quiénes son las figuras más conocidas y te dicen Hugo Sánchez y Cancún. Fíjate lo que es la vida. Fíjate, y no debería eso provocar que toda la fuerza del Estado estar enfocada a resolver este tipo de problemas, ¿no debería ser ese el objetivo más importante? Y la inteligencia, Raúl, y la inteligencia. Desde luego, sí. Entonces, bueno, así las cosas, lamentablemente. Víctor, ya es viernes. Ya es viernes, mi querido Raúl. Un saludo afectuoso. Gracias por tus comentarios como siempre y tu análisis. Vamos.